minutos han pasado de las 20, te lo anticipaba al comienzo de este programa Una con Vos. Hoy vamos a hablar de autoexigencia con ella, con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, amiga de la casa. Julieta, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar. ¿Qué tema? Autoexigencia. ¿Es sinónimo de excelencia? No. No es sinónimo de excelencia. En realidad, autoexigencia tendría que decirse pensando en qué hace uno con eso y para qué le sirve. Y en realidad yo le pondría más que autoexigencia, sobreexigencia. Porque la exigencia en sí misma es mala cuando está sobreexigida, es decir, cuando supera los estándares normales y empieza a ocasionarnos trastornos que normalmente terminan repercutiendo en nuestra salud. Claro, si hay una exigencia moderada nos puede ayudar a superarnos, a lograr mejores resultados. El problema es cuando nos pasamos de la raya. Exactamente, es decir, exigirnos no está mal, porque si haces todo así suavecito, mediocre, bueno, no vas a llegar a ningún lado. Exigirse es bueno, el tema es saber cuál es el límite a partir del cual ya esa exigencia deja de ser normal y se convierte en una cuestión, digamos, nociva para nuestra salud, porque como dije recién, termina repercutiendo en nuestra salud. Bien, decíamos, excelencia no es sinónimo de autoexigencia o sobreexigencia. ¿Qué pasa cuando buscamos el perfeccionismo, así se dice en las cosas, y en ese sentido también hay una sobreexigencia, hay una relación? Y claro, porque el perfeccionista es el que nunca está satisfecho con lo que hace, siempre hay algo más y siempre hay algo más, y de nuevo querer mejorar cada vez, eso también es, por un lado, es como todo en la vida, cada cosa en sí misma vos la podés ver desde dos lados, de una manera funcional o disfuncional. La mejora continua, por ejemplo, en cada uno de los procesos que hacemos nosotros en cualquier tipo de actividad, es algo absolutamente saludable para una persona, para una organización, para un equipo, es decir, estar pensando en cómo hago para lo que hice, hacerlo de una manera mejor, más eficiente, con menos recursos, con digamos, que te salga mejor que como te salía antes. Eso está buenísimo. Ahora, es decir, el concepto de mejora continua. Ahora, cuando absolutamente todo lo que vos hacés, lo juzgás como que no está bien, como que siempre le falta algo, al final de cuentas nunca estás satisfecho con las cosas que haces. Entonces ahí es donde empieza la autoexigencia, por un lado. Por otro lado, tiene que ver con una idea mental que tenemos cada uno de nosotros de cómo deben ser las cosas. Una idea mental, es como una imagen de cómo deben ser las cosas. Una idea que traemos marcada desde pequeños, que nos han transmitido. Totalmente, todo eso, más que transmitido, cuando decimos nos han transmitido, nosotros pensamos que es de afuera para adentro, y tiene que ver en cierto sentido de afuera para adentro, pero en realidad es mucho mejor empezar a pensar, y esto tiene que ver con el coaching, es lo que nosotros llamamos la inversión de la proyección. En lugar de decir nos han transmitido, hemos absorbido. Es decir, invertir y llevar todo a nosotros, porque si no todo queda afuera y la responsabilidad de las cosas que nos pasan queda afuera. En cambio, cuando decimos he absorbido, he incorporado, he asimilado ciertas ideas respecto de ciertas cosas, eso es lo que me va devolviendo mi poder personal. Claro. Y me va haciendo ver que soy yo la que tengo esa imagen de perfección que quiero conseguir y que nunca estoy satisfecha. Claro, si no asumo que me está pasando, no lo puedo resolver. Claro, si me quedo con que lo que me inculcaron o qué sé yo, está bien, de algún lado salió, pero te quedas en el afuera y en el que no depende nada de vos. En cambio, cuando empezás a decir una imagen de la perfección que yo he creado en mi mente y que desde ese lugar busco conseguirla y siento que nunca la consigo, eso ya tiene que ver conmigo y eso me da la posibilidad de poder autoobservarme, autoindagarme y descubrir cuál es esa imagen que quiero alcanzar y que nunca llego. Bien.
es cierto esto de hacernos cargo de lo que hemos absorbido, pero también tenemos que hacernos cargo de que eso que hemos absorbido lo transmitimos, y si bien el otro debiera hacerse cargo que lo absorbe, por ahí no tiene la madurez, quiero decir, de un adulto a un niño. Uh-huh. Bueno, ahí me encanta lo que estás diciendo, y también lo invierto. Bien. Es como, nosotros somos lo que somos por las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, principalmente en nuestra infancia, en los primeros 7 años de vida aproximadamente. Entonces tenemos que ser conscientes que recibimos eso, pero somos nosotros los que lo recibimos y nosotros los que lo seguimos, teniendo en nuestra mente para su utilización. Por lo tanto, somos nosotros los que los podemos modificar. Eso desde lo que nos viene. Bien. Eso es pararse en el yo misma para ver qué hago con eso, porque desde ahí lo puedo modificar. Y a la vez también tomando esa conciencia, asumir la responsabilidad que, por ejemplo, nos toca como madres. Entonces, ¿qué modelos estoy transmitiendo a mis hijos? Es decir, hacia el otro lado. Entonces, desde ahí, con conciencia, vas a estar permanentemente observándote qué estás mostrando con tu actuar, porque lo que van a absorber tus hijos no es lo que vos les decís, ni someramente lo que vos les decís. Lo que van a absorber es lo que vos haces. Exactamente. Ahora, si vos como madre estás mostrando que es buenísimo vivir sobreexigida y que tiene sentido dormir poco, que tiene sentido trabajar como loca, que tiene sentido por querer tener más recursos, estar todo el día fuera de la casa, estás transmitiendo un modelo de mujer, un modelo de pareja, un modelo de madre, un modelo de todo estamos transmitiendo. Cuando tomamos conciencia de eso, es cuando empezamos a modificar las conductas, porque nos hacemos responsables. Una vez que tomamos conciencia, recién ahí podemos ser responsables de nuestra conducta. Y ahí es donde aparece, a partir de esto que vos me dijiste, no es exactamente el tema de hoy, pero tiene que ver, que lo hemos hablado en otros programas, de lo que es la mamá coach. Que es la mamá que es consciente de que cada acto de su vida está repercutiendo en sus hijos. Te repito, principalmente en los primeros años de vida es cuando se moldea ese mapita, ese programa que va a llevar nuestro hijo. Bien. Eso no significa que una vez que hiciste eso en los primeros años ya está y entonces a otra cosa mariposa, no. El modelado como mujer lo hacemos siempre. A medida que vamos creciendo, vamos mostrando una conducta que tiene que ver con nuestra forma de ver y hacer en el mundo. Bien, si pensamos en lo negativo de la autoexigencia o sobreexigencia, aparecen muchas consecuencias, ¿no? Problemas de autoestima, de culpa. Totalmente, pero principalmente aparecen problemas de salud, porque la autoexigencia, desde el punto de vista físico ahora, tiene que ver con pedirle a tu cuerpo que haga más de lo que está capacitado para hacer físicamente. Entonces, cuando no tenés esa regulación natural entre lo que yo soy capaz de dar físicamente y lo que haces, es donde viene como un desbalance, un gap que te lleva a exigirte más de lo que tu cuerpo puede dar. Claro. Y al exigirte más enferma, porque el cuerpo es tan sabio y tan maravilloso que permanentemente nos está dando mensajes. Sí, le solemos decir nos pasa factura. Exactamente, pero vos sabés que eso en el común de la jerga se dice así, sí. Nos pasa factura. A mí me gusta verlo desde el punto de vista de la sabiduría del cuerpo y desde la conciencia del cuerpo. Es decir, cómo el cuerpo busca permanentemente, en realidad es nuestro inconsciente que se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Son mensajes maravillosos que si los escuchamos a tiempo podemos parar y podemos modificar la conducta. El tema es que no escuchamos nuestro cuerpo, ese es el problema, y permanentemente nos está dando mensajes, dolores de cabeza, dolores de estómago, descomposturas,
estrés que que repercute, por ejemplo, en insomnio, problemas de alimentación. Los problemas de alimentación son típicos de las personas sobreexigentes. De hecho, en estudios que se han hecho, viste que cuando hay desórdenes alimentarios siempre tiene que ver con un origen emocional, siempre, absolutamente. Y la autoexigencia normalmente se manifiesta en los desórdenes alimenticios, en la anorexia. Entonces, es como el signo, cuando vos ves una persona así con esas características, es porque es hiper exigente consigo misma. Nunca le alcanza. Nunca le alcanza. Y te señalaba yo las cuestiones emocionales que tienen que ver con la culpa, con la frustración, todo eso también viene a partir de una sobreexigencia, ¿no? Y es que... no en todos los casos, pero digo... En realidad, yo siempre me gusta utilizar el mismo lenguaje para que los oyentes se vayan acostumbrando a las distinciones, decimos en coaching, de lo que estamos hablando. Bien. Y entonces por eso utilizo lo mismo. Es así como vos lo estás diciendo, tal cual. Y en realidad todo viene por una búsqueda. Creemos nosotros que tiene que ver con nosotros mismos. En realidad tiene que ver. Y es ese cuentito que nos contamos, que yo te hablaba la otra vez. Sí, recuerdo. Cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta que hay un cuentito que nos estamos contando que nunca es verdad, y desde ese cuentito actuamos en la vida, es cuando podemos empezar a modificarlo. Por ejemplo, las personas que actúan de esa manera, normalmente lo que buscaban de niños o niñas era el reconocimiento. Entonces se exigían normalmente en el estudio, en las cosas que hacían en la casa, para que los vieran, para que les pudieran dar reconocimiento, para que pudieran... Vos sabés que eso se relaciona mucho con la dignidad, y la dignidad se relaciona mucho con la existencia. En verdad provienen esas autoexigencias en las personas mayores de niños que no han sido muy mirados, que no han sido muy protegidos, si querés, pero sobre todo mirados. Uh-huh. Entonces necesitaban llamar la atención de sus padres haciendo algo. Una de las maneras es esa, destacándose, pero de manera excesiva en el estudio, por ejemplo, siendo en primeros promedios. Entonces, de esa manera, los niños, en su inconsciencia y en su inmadurez emocional, porque lógicamente no entienden, no tienen la conciencia para entender qué está pasando, todas esas conductas son inconscientes, empiezan a actuar de esa manera para que los vean. Es como un pedido de amor. Normalmente, por ejemplo, cuando hay diferencia entre hermanos, a uno se le da y al otro no se le da. Entonces, al que no se le da, hace algo para que lo vean. Y también puede pasar con un hijo único que está sobreprotegido pero no mirado. También, pero sí. Digo, claro, estos padres que ponen todas sus expectativas, las propias, en ese único hijo y no miran lo que ese hijo necesita, lo que ese hijo es. Totalmente, totalmente. Si la sobreexigencia viene de tantos lados, mira, y de tantas historias, pero normalmente, y esto es lo importante de darse cuenta, es que el origen de esa sobreexigencia que tenemos como adultos tiene que ver con alguna experiencia que tuvimos de niños y que en algún punto algo quisimos mostrarle a otro. ¿Quién era ese otro? ¿Quiénes son los importantes en un niño? Los padres. De ahí viene todo. Pensaba que enorme es esto de la sobreexigencia, porque estamos hablando de sus consecuencias físicas y su correlato en la enfermedad, porque el cuerpo habla. Pensaba en lo emocional y pensaba cómo nos vamos entrampando, ¿no? Porque si somos personas sobreexigentes, probablemente queramos controlarlo todo. Bueno, has usado una palabra clave, que es el control. ¿Querés que lo dejemos para la otra parte?
Me gustó. Vamos a dejar justamente picando este punto, ¿no? El control dentro de todo lo que implica la sobreexigencia. Hacemos una pausa y ya volvemos con Julieta. 23 minutos han pasado, ya 24, mira, justo cambió de las 8 de la tarde, estamos haciendo Una con Vos. Y en este Una con Vos hablamos de la sobreexigencia, la autoexigencia con nuestra querida Julieta Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Y antes de irnos a la pausa habíamos quedado ahí con un tópico pendiente. Yo decía que la persona sobreexigente probablemente quiera mantener el control de todo. Exactamente, y vos sabés que el control tiene que ver, la base del control es el miedo. Es decir, las personas que quieren controlar todo es porque no tienen confianza. El control es como la antítesis de la confianza. Las personas que no tienen fe en sí misma, confianza significa con fe. Uh-huh. ¿Y fe qué es? Es la certeza de que algo va a suceder sin tener ninguna evidencia. Tengo fe que va a pasar, ¿viste? Cuando uno dice, tengo fe que va a pasar, y no tenés ninguna evidencia, nada, pero vos tenés la certeza de que va a suceder, eso es tener fe. Y la fe te hace sentir confianza. Claro. Te hace sentir confiada que estás donde tenés que estar, con quien tenés que estar, lo que sucede es lo que tiene que suceder. Esa es la actitud de la persona que tiene confianza. Pero esa confianza sale de tener confianza en sí misma. Bien. Contrariamente, es decir, la otra punta es la persona que no tiene confianza en sí misma. Esa persona es la que quiere controlar todo. ¿Porque tampoco confía en los demás? No confía ni en sí misma, es decir, el no confiar en los demás es un reflejo de no confiar en sí misma o sí mismo. ¿Entendés? Es decir, cuando vos ves una persona desconfiada que anda todo el tiempo así, como a ver quién me va a jorobar, que no confía en nadie, es porque no confía en sí misma. Las personas confiadas en sí mismas no tienen miedo, andan por la vida así sueltas, libres, tranquilas. ¿Me entendés la diferencia? Bueno, entonces, volviendo al control, el control es típico de las personas que no confían en sí mismas, que no confían en lo que hacen, que no confían en lo que saben, que no confían en lo que pueden conseguir, que no confían en quiénes son, básicamente. Y eso es tremendo sentirlo porque, como te digo, es parte del miedo. Entonces es vivir con miedo porque si no salen las cosas como quiero, me frustro, que es una de las emociones disfuncionales que hemos hablado en otras oportunidades. Entonces viven frustrados porque no salen las cosas como quieren, porque nunca las cosas salen como uno quiere. Como uno quiere, ¿qué significa? Te has hecho una imagen mental, una expectativa de cómo deberían ser las cosas. Entonces, después suceden las cosas como suceden. Comparás con esa imagen, no encaja, entonces te frustras. Y ahí es donde viene otra vez no, y probás por acá y probás por allá, y entonces te seguís exigiendo. Entonces es un círculo vicioso que te lleva a sufrir. A sufrir, porque las personas autoexigentes lo que hacen es sufrir. Sufrir, absolutamente. Y pienso más allá y digo, y en esto de querer ejercer el control y de que supuestamente todo tenga el resultado que esa persona se configuró, si después no sale así, también tiene el reclamo que viene desde la otra parte, ¿no? Si uno, por ejemplo, en casa marca las situaciones con cierta sobreexigencia y pide que el resultado sea tal o cual y exige que se hagan de cierta manera, tal vez el resto acate, pero si después las cosas no salen bien, eso se vuelve en contra para la persona que estableció todo así, ¿no? Y sí, de esa manera. Y sí, mira, el tema de lo que te escucho en la casa, como todo, yo siempre voy a hablar que hay dos maneras. Hay una manera funcional y una manera disfuncional. La vez pasada estábamos hablando de los límites, ¿te acordás? Claro. Y yo decía, no poner ningún límite es malo. Decir no a todo y poner límites en todo también es malo. Lo funcional es saber el justo medio, como decía Aristóteles, entre los dos extremos, es lo que te va a hacer vivir en plenitud, vivir en tu centro, y no de un lado o del otro. Y quiero agregar una cosa que salió en una conversación mientras estábamos en el descanso, entre medio de los dos bloques,
que es la contracara de la sobreexigencia. Y tiene que ver con, ¿te acordás que hablábamos del niño que quería llamar la atención? Sí. O el adolescente que quiere llamar la atención. Bueno, una de las caras es la sobreexigencia y el niño prodigio, el que estudia, el que siempre se porta bien, el que todos los maestros y profesores dicen que son perfectos, que son educados, que nunca se salen de la raya. Pero la contracara es el rebelde, es el que se porta mal, es el que permanentemente está generando problemas. Ese niño, exactamente igual que el otro, lo único que están haciendo es pedir amor. Es ser mirados. Nada más que eso, es ser mirados. Pero en definitiva tiene que ver con el amor. Entonces, ¿pero qué pasa? Generan problemas. Entonces, eso se observa mucho en las familias. Esto es lindo pensarlo dentro de las familias. También se observa mucho en los ámbitos educativos, en donde los chicos que se portan muy mal son chicos que están pidiendo algo. Pero ¿qué pasa? Como molestan y como están en rebeldes y todo lo demás, tendemos a oprimirlos, a reprimirlos y no los dejamos, no vemos qué hay detrás de esa conducta. Entonces empiezan en las escuelas las bajadas de puntos y todo lo demás. Pero hay que entender que esos dos extremos son exactamente lo mismo, un pedido de amor. ¿Sabes qué? Pienso en las consecuencias de la sobreexigencia y digo, pueden ser inagotables, porque cuando sos chico, bueno, te portarás bien o mal en la escuela y así buscarás que te miren. Cuando sos adulto ya no tenés dónde hacer berrinche o dónde ser el rebelde, y de repente por aparentar ser quien no sos o haber logrado lo que no lograste y por buscar ser mirado, hasta puedes convertirte en una persona de malos hábitos, de hábitos delictivos, Totalmente. Pasa con el estafador que quiere ostentar una vida que no logró de manera lícita. Sí, es así, pero te quiero comentar una idea que es muy bonita entenderla cuando somos adultos. Nosotros decimos que somos adultos y creemos que nos comportamos como adultos. Vos dijiste, somos grandes y ya no podemos hacer berrinches. ¿Y querés que te diga una cosa? Los hacemos. Es impresionante cuando entrenás tu ojo para verlo, cómo al ver dos personas adultas que se están peleando, están recreando una situación de berrinche con un hermano, por ejemplo, de celos de hermanos. Los celos de hermanos que no fueron resueltos y que no fueron bien elaborados se repiten en todos los contextos de tu vida. Y entonces aparecen las competencias, los celos profesionales, pero es todo lo mismo. Es como que van cambiando los actores, pero la escena de la película es exactamente la misma. Y es muy bonito entrenar el ojo para ver eso, porque estás viendo a dos adultos comportándose y en realidad son dos niños que están repitiendo conductas infantiles. Porque cada uno de nosotros tiene 3 maneras de comportarse. Y según las personas con las que vamos interactuando, vamos cambiándolo. Con algunas nos comportamos como padres, las personas que sabemos cómo son las cosas, las que la tenemos clara, las que ordenamos, las que marcamos línea, con algunos. Sí. Con otros nos comportamos como niños y entonces buscamos la aprobación de otros o hacemos berrinches, por ejemplo. Y hay una tercera forma de conducirnos que es el adulto realmente. Es decir, el adulto, que es el que ha elaborado estas dos cosas que yo te digo, de niño y de adulto, es consciente de su conducta. Entonces, a la hora de comportarse, no hace berrinches, no hace escenas de celos. En los ámbitos laborales es muy gracioso ver eso, pero realmente es permanente. Las personas competitivas, las personas que hacen celos, por ejemplo, 2 compañeros de trabajo con el jefe. En realidad se está recreando una situación que tiene que ver con 2 hermanos y el padre, claro. Porque en la psiquis del ser humano el jefe es el padre.
Claro. ¿Entendés? Entonces es como que no estás viendo a tu jefe, estás viendo a tu padre. O sea, es bonito observar qué le pasa a cada uno cuando se relaciona con el otro. Porque es simplemente como una reproducción de una película que es la película de su vida. Entonces, cuando entendemos ese tipo de cosas, y ahí es donde está la conciencia, que es la que entrena el coaching, es cuando dejas de juzgar y empezás a comprender la conducta humana y empezás a entender que es una persona que está dolida, que es una persona que hay que escucharla, que hay que ver de dónde sale, que hay que acompañarla, no juzgarla. Perfecto. Y pensaba, hemos hablado de la mamá coach por todo esto que mostramos con nuestras acciones y demás. ¿Qué pasa cuando la sobreexigencia interfiere en la relación de pareja? Pero muy bien. Y bueno, con la relación de pareja, como todo en la relación de pareja, son acuerdos. Entonces, vos me decís que vos le exigís a tu pareja o vos te exigís a vos misma en tu carrera, en tu profesión, y eso te lleva a conflictos de pareja. Yo digo que en la persona sobreexigente se pueden dar fácilmente las dos situaciones. Sí, puede ser, porque en general lo que pasa es que la sobreexigencia a veces se da, o sea, se dan distintos casos. Puede ser que yo sea sobreexigente solo conmigo misma y no exija a los demás. O puedo ser exigente conmigo y a la vez exigente con los demás. O puedo ser solo exigente con el otro. Claro. Y yo soy un desastre con mi vida, ¿entendés? ¿Por qué? Porque bueno, al ver la vida del otro, lo que estoy viendo es lo que yo quisiera ver. Entonces empiezo a juzgarlo y se dan una serie de cosas. Por ejemplo, si tengo una pareja, yo soy una vaga total y tengo una pareja que no digamos que se sobreexige, pero que es responsable, que hace todas las cosas y todo lo demás. Bueno, eso que me está mostrando a mí, lo que yo no soy y quisiera hacer. Claro. Entonces eso me genera un conflicto interno y ahí viene el problema con la pareja. Si soy yo la sobreexigente en mi carrera profesional, por ejemplo, y me la paso todo el día buscando actividades fuera de la casa, empiezo a descuidar a mis hijos, empiezo a descuidar a mi pareja, me va a traer problemas. Claro. Es así de simple, o sea, es una cosa obvia lo que estoy diciendo. Entonces, todo ese tipo de cosas, como en toda relación de pareja, ¿cuál es la única manera de resolverlo? Conversando, contando lo que me pasa, pidiendo. Muchas parejas no están entrenadas en pedirse cosas. Entonces, esperan a que el otro adivine lo que yo necesito. Y no lo pido. Entonces, como no me da lo que yo necesito, me enojo. Y encima creo que tengo derecho a enojarme. Berrinche. Y hago berrinche. ¿Y qué hago? Me comporto como una niña. Como una niña que no aprendió a pedir. Una niña que no aprendió a conocerse, a mostrar lo que sentía, porque no tenía con quién hacerlo. Entonces no lo aprendió. Eso también es bonito de verlo en las parejas. Cuando estás con una pareja que actúa de esa manera, otra vez, podés juzgarla o podés entender por qué es esa conducta. Y entonces empezás a conversar y bueno, quizás coachando, porque para esto es el coaching, la persona sí se deja, porque una cosa muy importante en el coaching es pedir permiso. Nunca, jamás en la vida se puede coachear a nadie si no le has pedido permiso para eso. Bien. Porque coachear a alguien es hacerle preguntas para que pueda ver algo diferente de lo que estaba viendo hasta ese momento. Y desde esa nueva percepción empiezan a aparecer acciones disponibles diferentes que antes no las tenía. Pedir permiso para que pueda cambiar ese cuentito que no es real. Exactamente, pero esa persona tiene que querer. Claro, tiene que dar permiso. Y cada uno de nosotros tiene un tiempo. Entonces, ese es el arte del coaching, es ir viendo en qué momento sí, crear contexto, por ejemplo. No puedes tener una conversación si no has creado el contexto adecuado. Pero volviendo a los pedidos, es impresionante la cantidad de gente que no sabe pedir.
y que está esperando que todo el mundo adivine lo que necesita. Y vive enojado con todo el mundo. Esta es una característica muy propia del sobreexigente. No saber pedir ayuda. Exactamente. Estuve indagando por ahí y aparecía esto muy latente. Totalmente, porque al no pedir ayuda se sobreexigen. En lugar de delegar, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen gente a cargo, creen omnipotentemente que pueden hacer todo. El sobreexigente cree que nadie lo puede hacer como él. También, exactamente. Entonces hacen todo y ahí es donde viene la sobreexigencia física, etcétera, etcétera. Y otra cosa más, son personas también que difícilmente pueden decir no. Entonces, como no son capaces de decir no, se sobreexigen, se cargan, se llenan de cosas, porque yo lo puedo todo. Sí, leía algo así como que el sobreexigente se dice a sí mismo y le dice a los demás, yo puedo, y jamás mide las consecuencias de ese yo puedo. Exactamente, tal cual. Fíjate que hay una creencia. El mundo de las creencias es un mundo maravilloso porque es el mundo que nos lleva a comportarnos en la vida. Y justamente el sobreexigente parte de la creencia de que yo puedo todo. Y no se para a pensar hasta qué lugar puede. Porque poder tiene que ver con la capacidad de hacer algo. Claro. ¿No es cierto? Y si vos crees que podés todo, imagínate. Imposible. Imposible. Julieta, vamos a hacer otra pausa para enseguida meternos de lleno en la tarea del coach, en esto que tiene que ver con ayudar a alguien, con orientarlo para superar esto de la sobreexigencia. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos. Sale. Y seguimos aquí con Juli Casnati, directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral, hablando de la sobreexigencia. Nos preguntan por acá al 2616-516001, nuestro WhatsApp, si nunca es tarde para cambiar el cuentito ese que nos hemos contado falsamente. Jamás. Nunca es tarde. Tengamos la edad que tengamos. Tengamos la edad que tengamos. Ustedes me preguntaban recién y yo les decía, ¿cuál es el requisito para que esto suceda? Querer. Nada más que eso. El solo hecho de querer hacerlo es ya una declaración fundamental que te da apertura a que sea posible. Entonces, ¿es posible? Totalmente, siempre. Bien. Juli, te busco porque me siento una persona sobreexigente, mi cuerpo ya no da más, emocionalmente ya no doy más. ¿Cómo es el proceso de ayuda? En cualquier proceso de coaching hay una primera sesión en donde yo te cuento de qué trata el coaching, porque la mayoría de las personas no sabe qué es, no sabe a qué viene, y una de las competencias que desarrollamos los coaches es el acuerdo, que tiene que ver con la ética profesional. Entonces yo te tengo que contar de qué trata esto que va a suceder y cuántas sesiones son y qué va a pasar durante la sesión. Entonces después que yo te cuento y desde qué lugar te hablo. Bien. Porque no todas las escuelas tienen la misma base filosófica. Cuando yo te he contado todo eso en la primera sesión, al final de la sesión, yo te pregunto si es esto lo que buscabas y si estás de acuerdo en hacer este proceso. Entonces vos me dirás sí o me dirás no. ¿Ese es el permiso? Ese es el permiso para empezar a trabajar. Bien. Es como, me permitís entrar a tu alma y trabajar juntas, porque esto no tiene que ver con algo que hago yo como coach. En realidad el trabajo lo hace el coachee o cliente, y el coach lo único que hace es acompañar, porque parte de que todas las respuestas están en la otra persona. Lo único que hacemos es preguntar. La principal competencia del coach es la pregunta. Entonces, una vez que hemos pasado ese permiso, como decís vos, ese acuerdo, le llamamos nosotros, empezamos a hacer y preguntamos cuál es el motivo de consulta, para qué viene. No todos vienen para la misma cosa. Claro. Y entonces puede llegar una persona que llegue con esa situación de ser hiperexigente y sabe que esto le está trayendo problemas de relación, problemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la mirada macro, es como la superficie o lo que tiene en la conciencia la persona de lo que le está pasando. Ese es el cuento que se está contando. Bien.
Pero después hacemos como una foto, una selfie, para que la persona tenga una autopercepción de cómo se está percibiendo en todos los ámbitos de su vida, que son 8 dimensiones. Entonces, a través de una serie de preguntas sale como una foto y te dice cómo se ve la persona en cada uno de esos aspectos. Y ahí empezamos a poner lupita. Y empezamos a preguntar, usamos una herramienta que se llama Empowerment, que es muy poderosa porque realmente devuelve el poder personal a la persona que la está teniendo. Y entonces empieza a salir el origen, empieza a salir la causa, lo que está debajo de esa superficie, que es lo que la persona cuenta que le pasa. Bien. Y eso que está en la profundidad, digamos, la estructura profunda, le llamamos nosotros, es lo que configura ese mapa mental, esos programas, que son todas las creencias que hemos ido incorporando en los primeros años de vida. Ahí se descubre la programación que tenemos y empezamos a ver que hay que reprogramar. Exactamente, empezamos a ver qué cosa está llevándonos a esa conducta y que hay que modificarla por otra creencia que sea funcional para nosotros. Pero si no sabes de dónde viene, es decir, si no sabes la causa de esa conducta, ¿cómo la vas a cambiar? Claro, hay algunas personas que creen que cambiando una conducta va a haber cambios en su vida, y eso no es verdad, porque esa conducta es un efecto de una causa, y la causa es una creencia que ha aprendido en alguna época de su vida, de lo que puede, de lo que no puede, de su capacidad, de lo que cree de quién es. Bien, si en lo profundo encontramos que aquello que nos hace tan mal y nos hace actuar como actuamos o percibir las cosas como las percibimos tiene que ver con algo traumático que sucedió así y es inmodificable. Lo que sí ayudan desde el coaching es a leerlo, a verlo de otra manera. Me encanta que hayas traído esa palabra porque lo traumático tiene que ver con la psicología propiamente dicha. Y nosotros no hacemos psicología. Nosotros vamos simplemente a ver de dónde viene para de ahí avanzar. Es decir, no nos quedamos en el trauma, no hacemos análisis de eso. Bien. Para nada, eso es psicología pura. Nosotros vamos a la causa para ver qué cosa hay que reprogramar para que desde una nueva creencia que sea posibilitante, funcional para la persona, aparezcan otras conductas. Porque como te he dicho en otras oportunidades, el 95% de nuestras conductas son inconscientes y no sabemos de dónde salen. Las tenemos hasta que indagamos. Claro. Y descubrimos el origen, la causa. Desde ahí podemos modificarlo. Eso es lo que hacemos en coaching, desde nuestra escuela. Perfecto. Es decir, llevar a la conciencia cosas que tenemos inconscientes. ¿Es duro ese trance de llevar a la conciencia cosas que tenemos inconscientes? ¿Puede implicar cierto dolor? Y sí, puede implicar muchas cosas. Pero cuando vos querés verlo y lo ves, y el cambio que se genera después es maravilloso. La conciencia es una cosa maravillosa porque es lo único que te permite cambiar las conductas. Me encantó para el cierre. Bueno, pero te tengo que decir... No, sí, por supuesto. Bueno. Para el cierre de el tema sobre exigencia me encantó esto, ¿no? Bueno, la conciencia es lo único que nos permite cambiar las cosas. Ahora sí, nos había quedado algo pendiente. Y es tu momento, Juli. Es mi momento. Bueno, les quería contar a los que nos están escuchando que el martes próximo, el martes 4 a las 19, de 19 a 21:30, vamos a hacer la presentación de nuestro programa para certificar como coach psicológico integral. Es una formación muy bonita que dura 1 año, que les contamos a las personas interesadas de qué se trata, cómo es el cursado, qué cosas van a aprender, cómo es la dinámica, qué cosas se hacen durante las clases del intensivo que le llamamos nosotros y después en los laboratorios que son entrenamientos en donde se siguen practicando las 10 herramientas que enseñamos en el programa. Así que bueno, es para invitarlos, es en Fundación Universitas, sí. Ahí es donde dictamos todos nuestros programas de coaching. Y pueden escribir a Fundación Universitas o a nuestras páginas que es www.coachingpsicológicointegral.com. Muy bien.
esa es la charla de presentación. Esa es la charla de presentación para que conozcan de qué se trata. Es gratuita, por supuesto, es un taller que dura 2 horas y media y bueno, y después las personas deciden si les interesa o no les interesa. Y lo siguiente que quería preguntarte es el cursado, ¿cuándo arranca? Y el cursado arranca, me tendría que fijar en la agenda y no voy a alcanzar en este momento. Pero hay un tiempito, pero es en abril. En abril. Sí, bien, en abril. Perfecto. Después en la próxima charla especificamos la fecha, pero quería marcarlo más o menos para que, bueno, los interesados no falten a la charla, o si ya lo tienen definido, estén atentos a que se aproxima la inscripción. Va a haber después también otra charla, en marzo creo que son 2 charlas, y después en abril empezamos, una en marzo y la otra en abril. No la tengo presente en este momento. 2 charlas de las mismas características. Exactamente. Para pero informar. El programa en sí mismo empieza en abril. Bien, entonces presentación 4 de marzo, 19 horas. Exactamente. En Universitas. Exactamente. Me quedé sin aire. Bien. Dicho esto, el contacto con vos, Juli, es la página que recién mencionabas, ¿la puedes reiterar? Porque la piden por mensaje. Sí, pueden escribir directamente con mensaje a info@coachingpsicológicointegral.com. Bien, teléfonos no dan. Solamente el de Fundación Universitas, que es 4297-006. 4297-006. Perfecto, ahí está para justamente los amigos y las amigas de Una con Vos que están preguntando a esta hora cuál es el contacto con Julieta Casnati. Juli, ha sido un placer esta charla. Qué bueno esto de hablar sobre la conciencia y sobre poder visualizar qué hay en el fondo para poder modificar el cuento que nos estamos contando erróneamente. La verdad es que es un placer haber estado con vos. Nos volvemos a reencontrar pronto. Bueno, ¿me dejas que haga un saludito? Obvio. A Miriam. Por supuesto. Gracias. Te lo voy a agradecer porque estuvimos charlando previamente y es oportuno. Está muy bien. Sí, está muy bien, sí, Miriam. Sé que está bien, pero igualmente por este medio quiero enviarle un beso enorme. Se extraña, es una divina, que se recupere pronto y la quiero muchísimo. Totalmente, se está recuperando. Yo le escribí un mensajito y le puse: te extrañan los oyentes. Así es que ahora ponele: te extraña Julieta. Te extraña Julieta. Se lo vamos a poner. Así que, bueno, sí, le mandamos un beso enorme a Miriam, que seguramente pronto va a estar por acá. Bueno, gracias.